Bueno, egunon a todo el mundo. Yo soy Sara Carvajal, médico de Medicina Preventiva, y me acompañan hoy Beatriz Cerro y María Echezarreta, residente y enfermera de nuestro servicio. Entonces, bueno, hoy teníamos idea de hablar un poquillo, de hacer un repaso general del calendario de vacunación, tanto las novedades que han surgido en el calendario vacunal a lo largo de toda la vida, como las recomendaciones específicas en los adultos con condiciones de riesgo, que son fundamentalmente los pacientes que vemos en nuestra consulta de vacunación. Entonces, dentro de estos pacientes tenemos pues, distintos perfiles que nos llegan de diferentes servicios del LUA. Por un lado, tenemos un gran grupo de pacientes que cada vez además está aumentando más, que son los que idealmente van a iniciar tratamiento inmunosupresor o ya están con tratamiento inmunosupresor, ya sea pues fundamentalmente biológicos, pero también pues, otros tratamientos inmunosupresores como corticoides, metotrexato, radioprina, etcétera, por distintas etiologías, para hacer un estudio previo al inicio del tratamiento y actualizar el calendario vacunal. En segundo lugar, tenemos un gran grupo también de pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya sea de donante o trasplante autólogo. En estos pacientes pues, es necesario hacer una vacunación como el calendario infantil de nuevo, porque presentan, pues es como si se hubiera reseteado el sistema inmune y es necesario volver a vacunarles de nuevo de todas las vacunas que tenemos disponibles. Por otro lado, tenemos los pacientes trasplantados de órgano sólido, que tienen un protocolo específico de vacunación, pretrasplante o post-trasplante, en función del momento en el que nos los derivéis. Por otro lado, también un gran grupo de enfermos renales crónicos en diversas situaciones, o bien en prediálisis, o bien ya en diálisis, o en pretrasplante. Cada una de ellas pues, con sus particularidades a nivel de vacunación y a nivel de estudios necesarios. Otro gran grupo que tenemos serían los pacientes derivados de la consulta de infecciosas. Los pacientes con VIH tienen su protocolo y calendario específico de vacunación. Al igual que bueno, hay unas recomendaciones específicas de vacunación en hombres que tienen sexo con hombres y en pues otras conductas sexuales o hay situaciones de riesgo, agresiones sexuales, etc. Por otro lado, también tendríamos a las pacientes conizadas. Las pacientes conizadas, o bien que han sido conizadas en el último año, o bien que van a ser conizadas, que tienen un CIN2 o adenocarcinoma in situ, les estaría tanto recomendada como financiada la vacunación frente a virus del papiloma humano a cualquier edad. Y por otro lado, pues tenemos un último perfil de pacientes que serían mujeres embarazadas o bien en el puerperio, que tienen también unas recomendaciones de vacunación específicas, de las cuales pues, bueno, hablaremos más detenidamente más adelante. Bueno, dado que en los últimos años ha aumentado mucho la utilización de medicación inmunosupresora, queríamos incluir y recordar un poco el circuito de derivación a nuestra consulta para que se facilitase un acceso rápido a las vacunas previo al inicio del tratamiento inmunosupresor, para no retrasar, por un lado, la administración de las vacunas y otros estudios que puedan ser necesarios y que eso no retrase a su vez el inicio de un tratamiento inmunosupresor, un tratamiento biológico. Entonces, el circuito de derivación a la consulta de medicina preventiva empezaría con el especialista de cualquier especialidad que vea pacientes de los que hemos comentado, que entren en cualquier perfil de los que hemos comentado anteriormente, y nos lo puede remitir a través de interconsulta no presencial. Una vez se haga esa interconsulta, lo ideal es solicitar ya las determinaciones serológicas necesarias para nuestra primera consulta. Entonces, estas determinaciones las tenemos ya en un perfil específico, que es el perfil de estado inmunitario, que incluiría el anticuerpo de superficie frente a la hepatitis B, la inmunoglobulina G de hepatitis A, de sarampión, de rubeola, de parotiditis y de varicela zoster. De esta manera, cuando llegue a nuestra consulta, ya podremos pautar el tratamiento, el calendario completo, porque ya tendremos todas las determinaciones serológicas necesarias. Por otro lado, también es importante que en esa interconsulta se nos incluya toda la información relevante sobre el tratamiento, porque muchas veces los pacientes llegan a la consulta y ellos no lo saben precisar cuándo van a empezar, qué tratamiento concreto se está valorando para ellos, etc. Entonces, es importante que se incluya la fecha estimada de inicio del tratamiento inmunosupresor, así como el tratamiento, los tratamientos valorados, incluyendo el producto, la dosis y la duración estimada, porque las recomendaciones de vacunación cada vez están siendo más específicas, al igual que los tratamientos cada vez son más dirigidos, por lo cual
tenemos que saber exactamente qué medicación se está valorando para el paciente, para ajustar el calendario a dicha medicación. Y por otro lado, también es importante explicitar las solicitudes si precisa diagnóstico de infección tuberculosa latente para que realicemos un MATUS en esa primera consulta. Y por último ya, cuando nos llegue a la consulta, actualizaremos el calendario de vacunación según las recomendaciones vigentes. Es importante derivarnos a los pacientes antes de comenzar el tratamiento. ¿Por qué? Porque en vacunación no solo es importante qué vacunas ponemos, sino cuándo administramos esas vacunas para que hagan el máximo efecto. Sobre todo pues, en pacientes que están recibiendo tratamiento o medicación inmunosupresora. Dentro de esta medicación inmunosupresora, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por un lado, terapias biológicas, que cada vez tenemos más arsenal terapéutico, más dirigido a dianas inmunológicas específicas y, por tanto, con un calendario también de vacunación más adaptado a esas necesidades. Por otro lado, también tenemos pacientes con dosis altas, lo que se considera dosis inmunosupresoras de corticoides. Sería más de 20 miligramos al día de prednisona o bien de equivalente de otros corticoides durante más de 2 semanas. Y por otro lado, pues bueno, otros inmunosupresores como metotrexato, azatioprina, etcétera, las dosis también se consideran inmunosupresoras. ¿Por qué es importante los tiempos de vacunación? Bueno, sobre todo es importante de cara a los pacientes que no tengan evidencia serológica de inmunidad frente a sarampión y a varicela. ¿Por qué? Porque en estos pacientes es necesario administrar la vacuna o bien de triple vírica o bien de varicela, al menos una dosis antes de iniciar el tratamiento. Y estas dos vacunas son vacunas de virus vivos atenuados, lo que implica que no están contraindicadas durante el tratamiento inmunosupresor. Y después del tratamiento inmunosupresor hay que esperar periodos de semanas o incluso meses en función del tratamiento. Entonces, es importante que se deriven antes para que tengamos margen para poner estas vacunas atenuadas si hiciera falta. En caso de que se administre una o dos dosis de triple vírica o de varicela, es necesario esperar 4 semanas antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor. Por eso, repito que es importante que no se nos deriven con tiempo para poder hacer estas actuaciones en caso de que sea necesario, que en la mayoría de pacientes no lo es, porque casi todos tienen IgGs positivas a sarampión y a varicela, pero en algunos sí que es necesario. Por otro lado, en las vacunas inactivadas, que no producen la enfermedad, las atenuadas en pacientes inmunodeprimidos pueden producir la enfermedad en algunos casos, pero las inactivadas nunca van a producirnos la enfermedad y no están contraindicadas en tratamiento inmunosupresor. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta los tiempos, porque si la ponemos antes de iniciar el tratamiento va a ser más efectiva que si la ponemos durante el tratamiento o después del tratamiento. Por eso, lo ideal es completar la máxima cantidad del calendario posible previo a iniciar el tratamiento y no durante o después. Bueno, ahora vamos a empezar un poquillo a hablar de recomendaciones concretas de vacunación y no podemos empezar de otra manera que comentando un poquillo el nuevo calendario de vacunación del adulto sano que ha salido este año, que ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial. Entonces, dentro de este calendario, que es un calendario para toda la vida, las principales novedades serían, por un lado, la gripe anual, que se recomienda en pacientes, en niños desde 6 meses hasta los 3-4 años. Pues esto porque es debido a que los niños son una fuente de transmisión muy importante de virus gripales y no es tan importante a nivel de gravedad, sino también a nivel de transmisión a otros colectivos más vulnerables, como por ejemplo pues los ancianos, los abuelos de estos niños son los más afectados a nivel de gravedad por el virus gripal. Entonces, vacunando a los niños también conseguimos disminuir la transmisión en los ancianos. Por otro lado, también se ha incluido la vacunación de virus de papiloma humano en niños a partir de los 12 años. En niñas ya estaba incluido desde el año 95 y ahora se ha incluido en los niños, lo cual pues, contribuirá a disminuir la carga de enfermedad tanto en varones como en mujeres pues, a lo largo de las próximas décadas. Por otro lado, en cuanto a vacunación infantil, se ha incluido también el meningococo B en los lactantes, que es la población que está fundamentalmente afectada por este serotipo. Y en adultos ya se ha incluido la vacunación frente al herpes zóster
en la cohorte que cumple 65 años, es decir, los nacidos, empezaremos por los nacidos a partir de 1958. O sea, desde 1958 hacia abajo, es decir, los mayores de 65. Este calendario está aprobado por el Consejo Interterritorial, pero todavía está por ver cómo se incorporan en Euskadi estas novedades, que todavía no se ha concretado. Por otro lado, ya yendo a situaciones ya específicas y a recomendaciones específicas, queríamos también aprovechar para hablar de algunas vacunas en concreto. Por un lado, en primer lugar, la vacunación frente a herpes zóster. El herpes zóster, sabéis que es una infección causada por el virus de la varicela zóster. Ahora se vacuna a los niños sin calendario vacunal, pero antes, pues lo normal era que pasase la enfermedad en la infancia. Entonces, una vez te infectas por el virus de la varicela zóster, se puede quedar acantonado en el sistema nervioso y puede permanecer latente muchísimo tiempo y luego reactivarse al cabo del tiempo. ¿Por qué se reactiva? Pues fundamentalmente tres situaciones. Pues por inmunodepresión, en las mujeres también, que es más frecuente que en los varones, y en edad, a partir de los 50 años, aumenta también más el riesgo de padecer herpes zóster. Hasta el 2018 teníamos solo una vacuna disponible, que era una vacuna viva atenuada de virus de la varicela zóster. Entonces, precisamente esta vacuna no la podíamos administrar en los pacientes de mayor riesgo de padecer herpes zóster. A partir del 18 se ha comercializado una nueva vacuna, que es una vacuna inactivada adyuvada. Entonces, inactivada es que no nos va a producir la enfermedad y además no está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos, y adyuvada significa que va con un compuesto que aumenta la inmunidad, hace que se haga una respuesta T dependiente que genera memoria. Entonces, es más inmunógena que otras vacunas. Y esta vacuna, estaría indicada en individuos a partir de los 18 años con condiciones de riesgo por inmunodeficiencia. Al principio, como teníamos dosis limitadas, se priorizaron los distintos grupos para administrar la vacuna de herpes zóster atenuada, que incluía los trasplantados de progenitores hematopoyéticos, los trasplantados de órgano sólido, hemopatías malignas, tratamiento oral con fármacos anti-JAK, como por ejemplo el baricitinib, casi todos los que acaban en tinib serían anti-JAK, que son inhibidores de la tirosinquinasa, y luego también los pacientes con VIH y en los tumores sólidos, en tratamiento con quimioterapia. Ahora mismo, como no existe falta de dosis, estamos ya vacunando a todos estos grupos, sin priorización específica. Tenemos dosis para todos ellos. Y ahora ya continúa Bea con la viruela del mono. Sí, también queríamos traer la vacunación frente a la viruela del mono, ya que es una vacunación que se introdujo de manera muy rápida debido a un brote epidémico que parece que se inició en mayo de 2022 y fue declarado emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Esto supuso que en junio de 2022 se aprobara por la Agencia Europea de Medicamento 2 vacunas con indicación de vacunación en un principio para la posexposición a contactos estrechos de casos de la enfermedad, y un mes más tarde también se amplió esta indicación en preexposición, priorizando sobre todo a las personas menores de 45 años que tuvieran prácticas sexuales de riesgo. Como curiosidad, también comentar que en agosto de 2022 se tuvo que aprobar la modificación de la administración de la vacuna debido a la escasez de vacunas que hubo. Entonces pasó de administrarse exclusivamente vía subcutánea a también poder administrarse vía intradérmica con una posología distinta para poder llegar a más población diana. En esta diapositiva os hemos traído un poco lo que es la curva epidémica de la enfermedad con los casos confirmados según fecha de inicio de síntomas. Este gráfico está extraído de los informes semanales que se realizan desde el Centro Nacional de Epidemiología. Y pues se ve muy bien la curva y los casos notificados están incluidos en esta gráfica hasta noviembre. Sí que es verdad que se siguen notificando casos y se siguen actualizando estos informes a fecha de febrero de 2023, pero los casos notificados ya a la Red Nacional de Vigilancia son prácticamente muy pocos y la curva no cambia mucho. Entonces, vemos que está bastante controlada la situación. Y comentar que existe un plan de vacunación frente a viruela del mono actualmente a nivel estatal y a nivel de Euskadi. La pauta son 2 dosis con un intervalo de 28 días. Sí que es cierto que cuando se empezó a vacunar en verano, por escasez de vacunas, solo se puso la primera dosis, pero ya ahora desde enero de 2023 se está completando la pauta con 2. Y los grupos de población a los que se recomienda la vacunación
pues siguen bastante parecidos. En preexposición también se incluye desde el Ministerio a las personas con riesgo ocupacional y en profilaxis post-exposición a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad previamente, con especial hincapié pues, en personas con riesgo de enfermedad grave o complicaciones y en personal sanitario o de laboratorio que no hayan llevado las medidas de protección adecuadas. Otra vacunación específica que nos ha parecido interesante traer en la sesión es la vacunación frente al neumococo, ya que recientemente se han aprobado 2 vacunas nuevas que bueno, todavía no están incluidas en el calendario, pero puede que lo estén en el futuro. Entonces, bueno, con esta vacunación lo que conseguimos es prevenir la enfermedad neumocócica, sobre todo la invasiva, que es aquella en la que encontramos el neumococo pues, en sitios que normalmente son estériles, causando clínica pues, de sepsis, meningitis o neumonía. Esta enfermedad en el adulto, sobre todo, es más prevalente o afecta más a personas con edad avanzada y a personas con condiciones de riesgo. Y es una enfermedad de declaración individual desde 2015 a nivel estatal. La pauta actual de vacunación frente al neumococo en los adultos se realiza con 2 vacunas, con la vacuna polisacárida 23 valente y con la vacuna conjugada 13 valente. La pauta queda en el calendario del adulto a lo largo de toda la vida. En el adulto sano se pondría una dosis de 23 valente en personas de 65 años o más y en adultos con condición de riesgo se hace una pauta secuencial con una primera dosis de 13 valente seguida de la 23 valente y una última dosis de esta vacuna en recuerdo a los 5 años. Entonces, bueno, como comentaba, en el año 2021 la EMA ha aprobado otras 2 nuevas vacunas frente al neumococo. Son estas 2 que podéis ver en la diapositiva con su nombre comercial y, bueno, son vacunas conjugadas ambas y son, bueno, como la 13 valente que está actualmente en calendario, pero estas son 15 valente y 20 valente. Y bueno, pues con estas vacunas lo que conseguiríamos es pues, ampliar las coberturas a más serotipos de neumococo. Los serotipos más frecuentes son el 3 y el 8, en primer lugar, que constituyen hasta casi un 35% de los casos de enfermedad. Y bueno, en tercer lugar, hay una rata en la diapositiva, sería el 22F, en cuarto lugar el 9N y en quinto lugar el 12F, según los últimos datos de la RENAVE. Entonces, pues bueno, vemos aquí en esta tabla todas las vacunas disponibles actualmente. Sí que es verdad que con la 15 y con la 20 pues conseguimos cubrir más serotipos que con la 13, que es la actual del calendario. No cubrimos tantos que con la 23 polisacárida, pero sí que es cierto que esta vacuna es polisacárida, no conjugada. Y las vacunas conjugadas son mejor para obtener una mejor respuesta inmune, ya que son T-dependientes y generan memoria inmunológica. Entonces, bueno, como todavía el Ministerio no ha cambiado las pautas de vacunación, sí que la Sociedad de Medicina Preventiva ha establecido un documento consenso en el que pues, cambiaría un poco la recomendación con estas nuevas vacunas y quedaría como en el adulto sano una dosis única de vacuna 20 valente en personas de 60 años o más, bajaría un poco la edad de indicación, y en adultos con condición de riesgo también una dosis única de 20 valente. Y bueno, y en el caso de que no haya vacunas o que ya tuvieran pautas previas con las vacunas actuales de calendario, pues serían otros esquemas de vacunación. Bien, dejando de un lado las vacunaciones específicas, vamos a entrar con un grupo de riesgo que ya he comentado Sara al principio, que nos incluye a nosotros en la consulta, que es la mujer embarazada y en el puerperio. Bueno, supone un grupo de riesgo que quizás está un poco más olvidado y por eso también lo hemos traído en la sesión. Las vacunas que están indicadas en la embarazada, una de ellas es la vacuna triple vírica para la prevención de la rubéola congénita. Es importante que sepamos que en la consulta prenatal a esta embarazada o en la consulta del primer trimestre tenemos que comprobar que tenga documentada al menos 2 dosis de vacuna triple vírica. Si es así, se considera la mujer inmunizada y no hay que hacer nada más. Pero si no tiene documentadas 2 dosis de vacuna, entonces sí que está indicado realizar un cribado serológico para ver si tiene anticuerpos frente a rubéola. Si tuviera anticuerpos, ¿vale? Si sale positivo, pues está inmunizada y no hay que hacer nada más. Pero si sale negativo o sale indeterminada, entonces sí, después del parto, porque esta es una vacuna viva o atenuada y está contraindicada durante el embarazo, se pondría al menos una dosis adicional de triple vírica, con la excepción de las personas nacidas entre los años 70 y 2006, que sí que se recomienda añadir 2 dosis adicionales, porque se vieron fallos vacunales en estos años en la vacunación. Otras vacunas también importantes, por ejemplo, es para la prevención de la varicela. ¿Vale? Estaría indicado realizar una serología en aquellas pacientes que no tengan antecedentes de vacunación o que no hayan padecido la enfermedad.
Entonces, bueno, se realiza la serología y si no hay anticuerpos frente a varicela, tras el parto, porque también esta es una vacuna viva o atenuada, se pondrían las 2 dosis que corresponden a la pauta. También tenemos la vacuna para la prevención de la tosferina en el recién nacido, que está indicada en todas las embarazadas, independientemente de que se la hayan puesto en embarazos anteriores, y la indicación es ponerla entre las semanas 27 y 36 de gestación, idealmente en la semana 27 y 28. Y por último, pero no por ello menos importante, de hecho es muy importante, la vacuna de la gripe, ¿vale? Para prevenir la gripe, bueno, en el embarazo y en el puerperio. Está indicada en todas las embarazadas, ¿vale? Es una vacuna que no está contraindicada en el embarazo, se puede poner, y las embarazadas tenemos que saber como profesionales sanitarios que entran dentro del grupo de riesgo en campaña de gripe. Entonces, pues más que nosotros en la consulta de vacunación, pues cuando vienen para vacunarse la tosferina o lo que sea, nosotros también hagamos captación individual de esas pacientes. Es muy importante que los médicos responsables sepan que pertenecen a un grupo de riesgo que está indicada la vacunación y ya sepan esta indicación con antelación. Y no solamente ellas, sino también importante concienciar a su entorno de convivientes. Y bueno, algo un poco ya más general, dejando de lado cosas más específicas, que creíamos que también era importante hablar sobre las falsas contraindicaciones de las vacunas. Ya que en general las contraindicaciones que existen en la vacunación suelen ser temporales. Pues como hemos dicho, por embarazo o por estados de inmunodepresión, pues están contraindicadas algunas vacunas, como son las atenuadas o vivas, pero son estados transitorios. O por ejemplo, la edad de administración también puede ser una contraindicación temporal, porque hay franjas de edad en las que pues, puede estar contraindicada esa vacuna. Sin embargo, solamente están descritas dos contraindicaciones que son permanentes, que son la reacción alérgica anafiláctica a la dosis previa o a un componente de la vacuna que vayamos a poner, o haber sufrido encefalopatía o encefalitis en los 7 días posteriores a una dosis con componente antipertúsico. Son las dos únicas contraindicaciones descritas que son permanentes. Entonces, por ello, debemos tener en cuenta cuáles son estas verdaderas contraindicaciones para dejar de lado las falsas contraindicaciones, como podemos ver en la diapositiva, que sería pues, tener a un paciente hospitalizado, o haber padecido la enfermedad, o estar en tratamiento con corticoides tópicos. Entonces, pues bueno, son varias esas falsas creencias de que no se puede vacunar, entonces hemos traído en formato QR un acceso en link al manual de vacunación que tiene la Asociación Española de Pediatría. Es un manual online que se va actualizando periódicamente y bueno, está ya linkeado directamente a una tabla de resumen que tienen ellos con todas las falsas contraindicaciones específicas por vacunación, que como son muchas y igual es muy denso para traerlo en la sesión, pero quien esté interesado o no lo conociera todavía, pues puede acceder mediante el QR. Y bueno, todo esto porque es muy importante tener en mente que el objetivo de la vacunación es evitar oportunidades perdidas y retrasos en una inmunidad que es necesaria para nuestros pacientes. Y bueno, ya os dejo con Mari, que nos va a hablar un poco más de cómo se gestiona a nivel de Euskadi la vacunación. Bueno, pues buenos días. Yo por mi parte, comentar un poquito, unas pinceladas, por si no conocéis que existe un consejo asesor de vacunaciones a nivel de todo Euskadi. Entonces, este consejo es un grupo de trabajo multidisciplinar en el que participan pues, técnicos de diferentes especialidades, como pueden ser médicos de medicina familiar y comunitaria, pediatras, participa también medicina preventiva, medicina interna, la parte de enfermedades infecciosas, hay inmunólogos, microbiólogos, enfermeras, profesionales de farmacia y de salud pública también. Y bueno, este conjunto de técnicos, ¿no? lo que realizan es una labor de dar ciertas recomendaciones basadas en la evidencia en materia de vacunación, de calendarios vacunales y un poco eso. Dentro del grupo existe una secretaria, una presidenta y luego unos 14 vocales, que son los técnicos que he descrito. Luego, un poco más a nivel específico, los objetivos o las actividades que va realizando el Consejo serían informar en materia de aplicación correcta de vacunaciones, luego proponer los diferentes calendarios vacunales para la comunidad autónoma y ir adaptándose un poco a las características epidemiológicas, sanitarias y sociales. Está dirigido un poco a eso. Luego se proponen también estudios, proyectos de investigación o grupos de trabajo específicos pues, en materia de vacunas o de productos inmunizantes. También se colabora con diferentes órganos similares del Sistema Nacional de Salud para conseguir
pues una coordinación adecuada entre todo el territorio, ¿no? Y también pues, se van trasladando necesidades o diferentes problemas que puedan ir surgiendo al Departamento de Sanidad para, pues eso, para poder ir valorándolo y trabajando esas cosas. Luego también en concreto, una de las actividades que realiza el Consejo es la elaboración de un manual de vacunaciones de Euskadi, que probablemente ya conozcáis. Se publicó en el año 2016, tanto en formato impreso como en formato electrónico, y actualmente lo que se realizan son actualizaciones en formato electrónico. Entonces, la recomendación es eso, es ir a este link que hemos dejado por aquí, o si no, se puede buscar en internet manual de vacunaciones Osakidecha y bueno, sería el primero que nos sale. Y lo que incluye eso serían todas las recomendaciones que va estableciendo el Departamento de Salud para toda la comunidad. Y bueno, en concreto eso, un poco el contenido general, que lo he sacado directamente del manual. Ya digo que sería eso más recomendable verlo online, ya que eso va a estar actualizado. De hecho, en este momento se está llevando a cabo una actualización del mismo, que estará disponible pues, en un par de meses, me imagino. Entonces, el contenido eso sería un poco a grandes rasgos. Los principios y recomendaciones generales y los procedimientos de enfermería, donde se describe un poco pues eso, el mantenimiento de la cadena de frío, la conservación y el almacenamiento de las vacunas, las técnicas de administración de cada una de ellas específicamente. Bueno, luego estaría el capítulo del calendario vacunal infantil y de la población adulta sana, que es un poco las novedades que nos ha comentado Sara que entrarían este año. Luego un capítulo que va explicando un poquito cada vacuna en concreto y pues eso, las diferentes enfermedades que previenen, ¿no? Bueno, pues, un poco eso, cómo están descrita cada vacuna. Luego, la vacunación en la embarazada, que nos ha comentado Bea, la vacunación en grupos de riesgo, tanto en edad infantil como en población adulta, que es sobre todo lo que solemos vacunar nosotros en la consulta. La adaptación vacunal en personas que vengan igual de otro país y no estén completamente vacunadas, entonces hay que adaptar un poco ese calendario y que esto suele ser más captado en la atención primaria, ¿no? Y luego la vacunación del viajero y por último pues concluye un poco con el capítulo de seguridad vacunal y vigilancia de los efectos adversos que pueda generar la vacunación. Y luego, por último, quería, por mi parte como enfermera, pues dar un poco una visión acerca de los registros vacunales y ciertos errores que se suelen cometer. Entonces, pues explicar un poco un par de cosas al respecto para que podamos eso, acceder de una forma sencilla, ¿no? y evitar ciertos errores con unas nociones básicas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos ver fácilmente los antecedentes de vacunación de un paciente? Sería en este apartado de aquí, esto está sacado de unos pantallazos de los AVIDE Global. Entonces, entraríamos en los formularios y, bueno, dentro de los formularios existen diferentes formularios para ir metiendo en función del grupo de riesgo o de por qué se esté administrando cierta vacuna a un paciente, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos el que he comentado de adaptación del adulto, la vacunación del adulto sano, la de grupos de riesgo, que es la que solemos utilizar nosotros en la consulta, la vacunación en prematuros, infantil o en ciertos grupos de riesgo, como puede ser en una asplenia. Entonces, en el momento que nosotros queramos buscar todas las vacunas que tiene registradas un paciente, la recomendación siempre es entrar a través de este símbolo que sería la gráfica con las gafas, ¿no? Y no fiarnos de cada formulario que está abierto. Esto ahora lo comentaré. Deberíamos entrar eso por las gafas y luego una vez que clicamos ahí nos saldría el bolígrafo o la pluma. Entonces, clicaríamos ahí y ahí eso nos llevaría a una pantalla en la que nos aparezcan todas las vacunas que tiene puestas ese paciente con las fechas en las que se le han ido administrando cada una, ¿no? Y en la parte de delante del todo, pues el último valor de la última fecha en la que se ha puesto
con la vacuna que se le ha administrado, ¿no? En concreto. Entonces, aquí podemos ver eso, todas las vacunas que tenga el paciente administradas en cualquiera de los formularios. Al haber eso, varios formularios para registrar lo mismo, esto puede dar lugar a error. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo puedo entrar en este formulario de vacuna del COVID y sin ni siquiera entrar, ¿no? Me podría fiar de esta fecha y decir, bueno, pues esta persona está vacunada del COVID el día 9 de enero, ¿no? Pero una vez entrado en el formulario puedes ver que ese paciente se ha podido negar y entonces tú si has registrado eso que se niega o que no desea la vacunación, se te va a grabar a fecha de este día. Entonces por eso es tan importante entrar desde las gafas y la gráfica para comprobar realmente si está vacunado. También eso, se podría dar el supuesto, por ejemplo, de que esté registrada en atención primaria la vacuna de la gripe, pues por ejemplo en octubre del año 21, imaginamos, y que nosotros eso le hayamos estado vacunando en nuestra consulta de vacunaciones de preventiva y pertenezca a un grupo de riesgo y se le haya puesto la vacuna de la gripe dentro del grupo de riesgo en el año 2022. Entonces, claro, si nos fiamos de este formulario, podríamos pensar eso, que está vacunado solamente en el año 21, sin darnos cuenta de que igual al año siguiente sí que se le ha podido administrar también. No sé si surge alguna duda, eso nos podéis comentar sin ningún problema. Y eso, más que nada, porque quede claro un poco cómo buscarlo. Y luego, a la hora de registrar una vacuna que hemos administrado, pues si surge la necesidad, ¿no? Podemos entrar eso en el formulario en concreto. Nosotros, este es el que utilizamos, pero bueno, en el que no sea necesario, ¿no? Entraríamos en ese formulario en concreto y antes de registrar siempre habría que darle al botón del más, ¿no? A este botón que está indicado aquí, porque si yo, por ejemplo, quiero registrar una vacuna, imaginamos la del meningococo, yo la registro aquí y si grabo esto, le doy a guardar sin haber borrado todo esto anterior, se me van a grabar todas estas vacunas como si las hubiese administrado a día de hoy. Entonces, claro, eso es importante evitarlo porque puede dar lugar a duplicidades y a muchos errores, pues eso que se pueden evitar, ¿no? Entonces, siempre, si alguien necesita registrar una vacuna, habría que darle al botón del más. Y ya se nos vaciaría todo el formulario y podríamos registrar la que hemos administrado hoy. Y bueno, pues si surge eso, lo que comentaba, cualquier duda o cualquier necesidad, pues eso, ofrecer nuestra disponibilidad, que nos podéis comentar y nos podéis llamar para cualquier cosa relacionada con este tema y estaremos encantadas de ayudaros. Bueno, eso es. Queríamos aprovechar también un poquillo esta oportunidad que nos da la sesión general para comentar que además de las vacunas, bueno, pues estamos en muchas otras cosas del hospital, ¿no? Tanto en aislamientos como en brotes de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. También nos veréis, sobre todo en enfermería, veréis haciendo tomas en quirófanos con la bioseguridad ambiental en áreas de riesgo. También después de las obras, con medidas para las obras y medidas de circuitos, etcétera. También nos podéis ver por las plantas haciendo observación de higiene de manos o pues haciendo encuestas de vigilancia de enfermedades de declaración obligatoria. Y también pues en estudios de vigilancia activa de la infección, tanto de prevalencia con el EPIN en mayo, como a nivel de cirugía con el INOZ de incidencia. Así que nada, para lo que necesitéis, pues ya sabéis, ya nos ponéis cara a las tres que estamos y bueno, al resto de nuestro servicio que estamos en la 4ª planta en Chapo y aquí en Santiago en la 3ª y también, bueno, en la 3ª en el edificio de consultas externas para lo que necesitéis de vacunas o de cualquiera de estos temas. Ya nada más, es que ricasco.